Cardenal Müller sigue dando batalla y sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo en ese momento donde estamos viendo la confusión tan terrible y los frutos de, de lo podrido que es el camino sinodal o el sínodo de la sinodalidad. Es uno de los pocos cardenales que aún sigue hablando y que sobre todo defiende a capa y espada a la Iglesia Católica. Defiende como discípulo de Jesucristo, como sucesor de los apóstoles, defiende a la Iglesia Católica, a la Iglesia pura, a la Iglesia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy ha salido a decir en unas palabras muy breves, pero muy concisas, ha salido a decir que el sínodo de la sinodalidad es un sínodo woke o un sínodo al servicio de la Agenda 2030, o en pocas palabras, del anticristo. Muchas de las veces, hermanos se preguntan, ¿por qué debemos aclarar? ¿Por qué debemos insistir? ¿Por qué debemos continuar persistiendo y una vez más acerca de lo que es lo que está pasando en el sínodo, lo que está pasando en la iglesia? Mira, el asunto es el siguiente. Si el pueblo hubiese estado informado cuando pasó aquel evento del Concilio Vaticano II que fue mal aplicado, el pueblo no se deja hacer lo que le hicieron estos chacales, estos falsos profetas. Está claro y demostrado por la historia que solo fueron unos cuantos los que decidieron el destino de la iglesia para arruinarla. Una bola de bandidos o una pandilla de ladrones entraron a la iglesia católica para destruirla y le hicieron mucho daño. Daño que hasta el día de hoy nosotros todavía estamos cosechando, como lo vimos anteriormente en el programa que pasó en vivo y en directo, ¿verdad? Entonces estamos viendo que es terrible lo que está pasando y que por eso debemos insistir una vez más y una vez más y una vez más para tratar de que el pueblo se informe y sobre todo tratar de que el pueblo se defienda y vuelva sus ojos hacia Cristo y rescate y reconstruya y vuelva a la sana doctrina, en pocas palabras. El día de hoy, el cardenal que sigue dando pelea es el cardenal Müller. Todo gira en torno al sínodo de la sinodalidad y al Papa Francisco, como siempre. En ese sentido, el cardenal Müller ha advertido contundentemente unas palabras muy importantes. Los sínodos woke o el sínodo woke, mis queridos hermanos en Cristo. Dice, por ejemplo, aquí algo muy importante de Müller. Dice lo siguiente, dice Müller lo siguiente. Los obispos que no predican la fe auténtica de la Iglesia Católica son obispos woke u obispos que se han entregado al servicio de la Agenda 2030 o de la Agenda woke. Esto es muy importante porque usted lo tiene que saber. Fíjate lo que dice Müller. El Papa y los obispos deben aferrarse fieramente a la misión de la Iglesia para la salvación del mundo en Cristo y no servir a ideologías woke, dijo el cardenal Müller a otros medios de comunicación que le están haciendo muchas entrevistas. El cardenal Müller también advirtió que cualquier intento de modernizar la transmisión de las enseñanzas del Evangelio por parte de la Iglesia Católica solo trae resultados ilusorios, catastróficos y sobre todo terribles para la Iglesia Católica. Durante un discurso pronunciado en Roma, en una conferencia fundada por el editor jefe del Leipzig, John Harry Wendt, el cardenal Müller enfatizó que la finalidad de la revelación de Cristo es indispensable para que los obispos lleven a cabo auténticamente el oficio de enseñar en la Iglesia Católica. El Foro de Vida de Roma de este año se llevó a cabo ya el 31 de octubre y terminó ayer, 1 de noviembre, inmediatamente después del Sínodo del Vaticano sobre la sinodalidad, que amenaza con finalizar las enseñanzas, amenaza con formalizar, me equivoqué, amenaza con formalizar las enseñanzas heréticas en la Iglesia Católica. Müller también señaló la explicación de la Constitución dogmática sobre la divina revelación del Dei Verbum, de que este oficio de enseñanza
no está por encima de la palabra de Dios, sino que le sirve enseñando solo lo que ha sido transmitido. También cita a Irineo de Lyon, donde dice que Irineo de Lyon aclaró que la manifestación auténtica de la sucesión apostólica de los obispos debe ser anclada en la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, afirmó así el cardenal Müller. Así los obispos que traicionan su misión divina para evitar ser acusados de proselitismo o de rigoristas por defender la moral cristiana han olvidado el sentido y la razón de su existencia. Así afirma el cardenal Müller. Hermanos en Cristo, también el cardenal Müller ha dejado muy claro que estamos hablando de un cambio de iglesia o una eliminación brutal de la iglesia católica. Fíjate lo que vamos a decir que es muy importante. Si tú te asustabas o si nos asustamos, por ejemplo, para poner un caso concreto, si tú te fijas, la misa tradicional, la liturgia de la iglesia tradicional, las enseñanzas incluso morales de la iglesia tradicional o la moral cristiana, antes del Concilio Vaticano II era una. Era una. Puedes buscarlo, pero para que sea más práctico para ti, te vamos a poner un ejemplo. Muy contable, palpable. ¿Cuántos templos daban la misa tradicional antes del Vaticano II? Daban la misa tridentina. Todos, prácticamente todos, daban la misa tradicional. Catedrales, basílicas, templos, etcétera, etcétera. Desde el templo más humilde, desde el templo, incluso desde los campos de concentración, desde las prisiones, desde los orfanatos, desde las ermitas para los ermitaños, valga la redundancia, desde los monasterios más arrumbados hasta las basílicas de San Pedro, por doquier se daba la misa tridentina. Por doquier, ¿no? Bueno, después del Concilio Vaticano II, ¿dónde se da la misa tridentina? En galeras, en templos marginados, y ahorita prohibida a punto de extinción por el Papa Francisco. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué pasó? Hubo un cambio brutal. Hubo un suicidio. ¿Quién vino a quitarnos la misa tradicional? Solo por poner este ejemplo contable. ¿Quién vino a quitárnosla? Los mismos protestantes, los musulmanes, los budistas. No. ¿Quiénes hicieron esto? Los mismos obispos, el Papa y los teólogos de la Iglesia Católica. La fracción de bandidos del Concilio Vaticano II. Es a lo que se refiere Müller. Si vemos, por ejemplo, este parrafito, fíjate, dice, así los obispos que traicionan su misión divina para evitar ser acusados de proselitismo o de rigoristas, por defender la moral cristiana, han olvidado el sentido y la razón de su existencia. Así lo afirma el cardenal Müller. El obispo que se olvida o que no evita que se propague la moral de la iglesia. A ver, vamos a ponerlo. El obispo que no alza la voz, el obispo que no defiende la moral sexual y que no evita que se propague esta ideología guaque dentro de la iglesia católica, de los lobbies, etcétera, etcétera, ha perdido su razón de ser y ha perdido la razón de su existencia. Y la han perdido tanto los obispos, que estamos el día de hoy discutiendo si se puede fornicar o no se puede fornicar. Si el adulterio es cosa de discernir o es un dato o un pecado objetivo. Que si la iglesia la van a gobernar, ¿quiénes? Políticos, masones o representantes de la masonería o no sé quién. O que si la iglesia es vertical o es horizontal. Hemos llegado a una total torpeza en la iglesia católica que quieren acabar de suicidarla. No es que vengan los musulmanes, budistas. No, es que dentro de la misma iglesia están las ratas dentro del nido. Y son esos modernistas, esos obispos macabros. Poquito más arriba el obispo, el cardenal Müller. El cardenal Müller dice también, es una parte muy importante. Dice que están hay un evento que se realizó del 31 de octubre al 1 de noviembre, donde están queriendo formalizar las enseñanzas heréticas de la Iglesia Católica.
La apostasía llegó al Vaticano, ya lo hemos advertido, ya está dentro de la iglesia. El Papa y los obispos que lo siguen tienen mucho que ver con la apostasía. Por lo tanto, mis queridos hermanos en Cristo, si nos descuidamos en ese sentido, por supuesto que nos la van a quitar. Por supuesto que van a arrasar con la iglesia. Por supuesto que van a querer destruir la iglesia católica. Por supuesto. Quieren acabar de finiquitarla lo más que se pueda y reducirnos a lo que se reduce o a lo que redujeron las misas tradicionales. Porque el ataque fue contra la iglesia en ese tiempo del concilio y ahora es contra lo que queda de la iglesia católica. Solo Müller hasta el día de hoy es uno de los pocos que ha salido a hablar fuerte, fuerte y sobre todo a ponernos alerta. Cuidado, mis hermanos, tenemos problemas serios. Tenemos al diablo en casa y debemos de buscar la forma de echarlo de la iglesia católica. Las consecuencias serán fatales.